versículos 5 al 8. Salmos capítulo 20, 5 al 8. Salmos capítulo 20, versículos 5 al 8. Leamos con mucho detenimiento, con mucha atención, y vamos a analizar este texto y vamos a compararlo con otro texto que hemos estado estudiando. Dice: nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Yahweh, todas tus peticiones. Ahora conozco que Yahweh salva a su ungido. Recordemos que ungido es apartado. Es el que toma la determinación de apartarse para él. A esos es a los que Yahweh salva. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Yahweh nuestro Dios tendremos memoria. Aquí vemos la comparación entre la persona que se aparta, y dentro de ese apartarse para Yahweh está en que su confianza está en él. Y lo compara el salmista con las personas que no se apartan. Las personas que no se apartan para él tienen su confianza o su corazón en otras cosas. En este caso, dice que confían en carros y en caballos, ¿sí? Ahora, cuando tomamos de esto de una forma literal, las personas piensan: no, pero pues yo no confío en carros ni confío en caballos, yo no confío por ejemplo, yo tengo moto, en la moto que yo tengo, yo no confío en eso, mi confianza. Pero no se refiere solamente a eso, se refiere a todo aquello en lo que usted considera que es lo que le da a su vida fuerza, lo que impulsa su vida. Yo he oído a mujeres, especialmente a mujeres, cuando en muchas ocasiones se refieren a sus hijos, y se refieren a sus hijos como: ellos son el motor de mi vida. Mis hijos son la razón de vivir, dicen algunas madres, ¿sí? A esto es a lo que se refiere Yahweh. O sea, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros a levantarnos? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a, a iniciar nuestro caminar diario? ¿En qué confiamos? Hay un detalle muy importante y que nosotros no consideramos. Estamos entrando en una nuevo nivel de relación con Él, y la pregunta es: ¿por qué en este tiempo? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no se me reveló esto antes si yo lo amo, si yo amo a Dios, si yo quiero obedecerle, si yo quiero servirle? ¿Por qué no fue antes? ¿Y sabe por qué es esa circunstancia? ¿Por qué sucede así? Porque este es el tiempo en donde nosotros necesitamos esa información, donde nosotros necesitamos crecer en comunión con Él, donde nosotros más que nunca necesitamos su guianza, su dirección. Y durante la historia de la humanidad, desde que el hombre
tomó la determinación, óigame bien, el ser humano tomó la determinación de no confiar en Dios, porque eso fue lo que hizo Adán y eso fue lo que hizo Eva. Dijeron, Dios le proveía todo lo bueno, todo lo que ellos necesitaban, y Dios le dice, si ustedes quieren estar bajo mi autoridad, coman del árbol de la vida. Pero si ustedes quieren vivir independiente de mí y no confían en mí, coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y así ustedes son los que van a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo según ustedes. Ese es el nombre del árbol, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano tomaba la determinación de él mismo decidir qué era lo bueno y qué era lo malo y no confiar en lo que Yahweh decía que era lo bueno y que era lo malo. Ahora, ¿qué pasa? Y pongámonos, dice las escrituras que Yahweh es nuestro Padre. ¿Qué pasa cuando tu hijo te dice, mamá, papá, usted le da un consejo desde su experiencia, desde su dolor por haber cometido ese mismo error? Y su hijo le dice a usted en su cara, es que yo no confío en usted ni en sus palabras. Déjeme, yo cometo mis errores. Eso le pasó a usted, pero a mí no me va a pasar lo mismo. Pregunto, ¿cómo se sentiría usted? ¿Como padre o como madre? Eso es lo que sucede con Yahweh. Eso es lo que sucede con Dios. Dios a través de su palabra, Dios a través de sus mandamientos, de sus ordenanzas, nos dice qué es lo bueno. Y nos dice, cuídese en esto, cuídese en esto, cuídese en esto. Y las escrituras nos lo dicen, para que te vaya bien, para que sean prolongados tus días sobre la tierra, para que recibas bendición. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros como sus hijos? No, yo como que no creo. Y desobedecemos. Desde que el ser humano tomó esa determinación en Adán de no confiar más en Dios, de él mismo tomar sus determinaciones, de él mismo decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, siempre ha buscado en qué confiar, diferente a Dios. Y analícelo, las personas confían en cualquier cosa menos en Dios. Yo he tenido familia, cuando vivía con ellos, con dolencias, con enfermedades, y yo le decía a mis familiares, venga, yo oro por usted, pero usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que dejar el pecado para que Dios tenga misericordia y venga sanidad. ¿Sabe qué me decían? No. Pero le decía a la vecina, vea, eso se cura, usted coge popó de vaca, lo mezcla con leche, le echa azúcar, lo pone al sereno, después lo mete a congelar, lo bate y se lo toma, y eso es bendito para eso. ¿Sabe qué hacía mi familia? Iba y conseguía el popó de vaca, lo echaba en la leche, lo ponía a serenar, lo metía a la nevera, lo revolvía y se lo tomaba. Porque es más fácil confiar en cosas de ese tipo antes que en Dios, antes que arrepentirme, antes de buscar su rostro. Y por eso las personas cargan el amuleto, y por eso las personas van ante los adivinos, y por eso las personas buscan los horóscopos, y por eso las personas van a que le lean las cartas, porque es más fácil creer a la mentira
que a la verdad. ¿Y por qué traigo este tema? Porque es que para allá estamos yendo. Estamos yendo hacia el tiempo donde en lo que la humanidad confiaba no es confiable. Y si nosotros, óigame bien, si nosotros como pueblo de Dios no conocemos a nuestro Dios, no obedecemos a lo que Él dice, vamos a pasar grandes dificultades, porque todo lo que en lo que la humanidad confía está enloqueciendo. Todo. Porque estamos viviendo tiempos totalmente diferentes. Como nunca antes. Mire, le pongo un ejemplo. Tanta tecnología, tanto estudio. Y cuando llegó lo del virus, que había que echarle no sé qué en los zapatos, que tenía que lavarse las manos, que con el tapado, ya ahorita no, que en los zapatos ya no se pega, que eso volaba, ya después que no volaba. Y comenzaron a hacer ensayos. Yo con mi esposa no podía andar en la calle a 2 metros, pero pues dormíamos juntos en una cama. Entonces, un poco de incoherencias, un poco, y eran ensayos y ensayo una ley. ¿Por qué? Porque para allá va la sociedad, que no se sabe qué hacer, que nadie tiene de la más remota. Usted le preguntaba a los presidentes de las repúblicas, a los ministros de salud, y decía, es que nadie sabe qué es lo que está pasando. Nadie sabe cómo actuar, nadie sabe qué decir, nadie sabe qué determinaciones hay que tomar. Simplemente estamos ensayando a ver qué funciona. Pero nadie sabía. ¿Sí? En estos días hablábamos de las redes sociales. Las redes sociales funcionan con algoritmos. Ya ni siquiera le dicen algoritmos, ya le dicen inteligencia artificial. Y eso también se le salió de las manos a las personas que manejaban eso. Los mismos creadores decían o dicen que eso evoluciona y aprende sola. Y eso está enloqueciendo. Durante mucho tiempo, el ser humano ha buscado entonces en qué confiar. Algunos confían en sus ejércitos, otros confían en sus sistemas económicos, otros confían en filosofías, otros confían en su tecnología, otros confían en su religión. Y por eso oímos frases, yo no me voy a cambiar de religión. Cuando lo que el Eterno nos llama a tener una relación y una vida con Él, no vivir una religión. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para este tiempo de locura? ¿Estamos preparados para este tiempo donde en nuestra sociedad nuestros dirigentes, nuestros gobernantes no van a tener ni idea qué hacer? Donde los padres de familia no tienen ni idea qué hacer con sus hijos. En estos tiempos nosotros sí sabemos qué hacer, porque esa es la diferencia. Mire lo que dice, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 1, para que miremos que no es idea del hermano Diego. Primera carta a los Corintios, capítulo 1.
versículo 18 al 20. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Sí es poder de Dios la palabra para nosotros, sí es poder de Dios sus mandamientos, sí es poder de Dios el tener conocimiento de su nombre. Mire lo que dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso el título de esta reflexión es ¿dónde está nuestra confianza? ¿Nuestra confianza quién es? ¿O qué es? ¿Confiamos en el sistema? ¿Confiamos en nuestros gobiernos? ¿Confiamos en nuestras posesiones? Mirábamos cuando iniciamos el Salmo 20, del 5 al 8, donde dice que estos confían en carros y estos en caballos. Y no es solamente carros y caballos. Es en qué fuerza confiamos. Ahora, este texto no es solamente en el Nuevo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 29. Porque el apóstol Pablo dice como está escrito. ¿Y dónde estaba escrito? En Isaías 29, 13 y 14. Y mire a lo que está haciendo referencia el Eterno. Y el Señor a través del apóstol Pablo. Dice el versículo 13 de Isaías 29. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Por qué la locura del mundo? Porque el pueblo de Yahweh no se acerca a Yahweh como debiera de hacerlo. Porque el pueblo de Yahweh busca refugio en cosas diferentes a él. Y deposita su confianza en cosas diferentes. Y por eso los tiempos están cambiando. Y hermano, lo que antes funcionaba, lo que antes era de plena confianza, ya no. Yo le decía a mi esposa en estos días, mire, es tan tremendo cómo ha cambiado la situación, que para mí lo de las cosas más seguras que yo tenía eran mis manos. Yo podía coger con mi mano y lo que yo tenía en mis manos se sentía seguro. Ahora nos han dicho que nuestras manos son armas mortales que atentan contra nosotros. Que si tocó aquí, que si tocó allá. Y usted desconfía de usted mismo. Que ya no puede abrazar a sus seres queridos. Que su esposa, que su esposo los contagia, que su hijo lo contagió, que si su hijo vino de tal parte ya no lo puede abrazar. Porque la contagia. Eso es lo que dice Yahweh. Se han enloquecido las cosas. ¿Y por qué este tema? Porque para allá estamos yendo. Y si nosotros no tenemos esa relación con el Eterno, si nosotros no crecemos,
Cuando llegue el momento de las dificultades, no vamos a saber qué hacer. Y son determinaciones a nivel personal. Usted puede decir, ah, no, pero es que ahí está la pastora y entonces yo voy y pido consejo. Por ahora la tenemos. Y si no, ah, no, es que si tengo una duda, pues vamos donde la pastora, al hermano Diego y allá. Y si no estamos, yo no sé si ustedes cayeron en cuenta, pero en el Shabbat hay uno de los sellos, el quinto sello que se abre, y es la muerte de los siervos de Yahweh. Y dice, muchos van a morir. Y si no están los que sirven, y si no están los que guían, y si no están los que por la misericordia del Eterno nos instruyen y nos guían, ¿qué voy a hacer yo? Si no crezco, si no tengo una comunión directa con Él. Mire lo que pasó en Génesis capítulo 41. Vamos a Génesis 41 que lo hemos estado estudiando, leyendo, para que mire cómo funcionan las cosas, para que entendamos estos principios y veamos que no es algo nuevo que sucede, que ha sucedido a través de la historia, varias ocasiones. Génesis 41 dice de la siguiente manera: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas feas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Hasta aquí nosotros conocemos esta historia. Sigue diciendo el versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Haga el análisis. ¿Está agitado el espíritu en nuestra sociedad? ¿Está agitado el espíritu en la humanidad, en el mundo entero? ¿O estamos viviendo tiempos de calma? Si hay agite por la economía, si hay agite por la salud, si hay agite por la guerra, si hay agite por el sistema económico, hay incertidumbre, hay duda. Es los mismos tiempos, exactamente igual. Y sigue diciendo, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué va a hacer Yahweh con los sabios y con los entendidos? Los va a enloquecer. Y aquí Faraón tiene esta visión, tiene este sueño, su espíritu está agitado, o sea, hablando del mundo, está agitado, y llama a sus sabios.
para ver qué hacer. Y sigue diciendo, y les contó Faraón sus sueños, mas no había, oigan bien, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. ¿Qué había pasado con la ciencia de los magos y con la ciencia de los sabios de Egipto? No sabían qué pasó. Lo único que sabían era que Egipto y el faraón estaban agitados, no sabían qué hacer, había susto, había pánico, había miedo, y consultaron a los sabios y consultaron a los magos y no había respuesta. Hoy nuestra sociedad consulta a los expertos y nadie sabe qué es lo que está pasando. Nadie sabe por qué muta, nadie sabe por qué no muta, nadie sabe cuál es el ADN, nadie sabe cómo funciona, nadie sabe si se contamina, si anda por el aire, si anda por el piso, si anda... Nadie sabe nada. Exactamente los mismos tiempos. ¿Sabe por qué no sabían? Porque es que los magos y los sabios manejaban un libro. Y yo creo que usted de pronto lo ha oído mencionar, aunque en este tiempo ya no es tan moderno, hay otras cosas más modernas. Pero en ese tiempo manejaban un libro que era conocido como el libro de los sueños. Y en ese libro de los sueños estaban todos los posibles sueños y sus interpretaciones. Ponga en pantalla, este es un fragmento del libro de los sueños egipcio. Está en el Museo Británico. Se llama Chester 3, creo que es esa porción de ese papiro. Hay varias porciones de ese papiro. Y esta es una de las porciones. Entonces, ¿qué sucedía? Alguien tenía un sueño, el rey, la princesa, el faraón, tenía un sueño, entonces llamaban a los magos y entonces buscaban en el libro. Ah, aquí está. Sí, señor, eso significa que va a pasar esto, esto y esto y esto. Pero ¿qué pasó con este sueño? Este sueño no estaba en el libro. Este sueño nunca nadie había soñado una cosa semejante. Ningún faraón, ninguna princesa, ningún miembro de la realeza, ningún noble en Egipto había llegado a tener ese tipo de sueños. Y por eso van al libro y no se halla respuesta. Porque es que ese tiempo, en este tiempo en particular, en los tiempos de José, era un tiempo diferente. Venía un tiempo como nunca antes había vivido Egipto. Porque era el advenimiento del pueblo, del Eterno, para su propósito e ida a la tierra prometida. Yahweh iba a introducir a su pueblo para que se constituyera en una nación, en un reino. Y llegaron 70 personas a Egipto y salieron más de 1.000.000, solamente 4 generaciones después. Y eso es lo que nosotros como pueblo necesitamos comprender. Hoy nos vemos poquitos, pero después de este proceso, dice la escritura en Apocalipsis, que salió una multitud, dice el apóstol Juan, que no se podían contar, de toda tribu, lengua, nación. ¿No dice así? Pero necesitamos seguir analizando los tiempos y apegados al propósito de Yahweh. Si no, nos vamos a extraviar. Si seguimos confiando en lo que antes confiábamos, si seguimos confiando
en las cosas del mundo, si seguimos confiando en la tecnología como lo máximo, si seguimos confiando en nuestra fuerza, en nuestro poder, y nuestra confianza no está en Él, vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, con esto no quiero decir, ay, no, entonces yo ya no puedo usar tecnología, entonces yo ya no puedo invertir, entonces ya no puedo negociar, entonces, no, lo que estoy diciendo es que eso no puede ser nuestra confianza, que es una cosa totalmente diferente. Siempre pongo el ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre supremamente rico y hacía negocios y compraba y vendía. Pero la confianza de Abraham estaba en Yahweh. David era un hombre supremamente rico, era rey, tenía puestos, tenía cargos, tenía personas a su alrededor, siervos, pero su confianza estaba en Yahweh. A eso es a lo que me refiero. ¿En qué está nuestra confianza? ¿O en quién? ¿Estoy creciendo en conocimiento de Yahweh? ¿Estoy creciendo? ¿Me ocupo en conocer los tiempos? ¿En qué es lo que viene? ¿En qué es lo que va a suceder? Para cuando suceda yo saber qué hacer con mi vida y con mi familia. ¿O sigo la corriente de este siglo? ¿O me conformo a lo de este siglo? Sigue diciendo, entonces aquí tenemos el sueño. Un tiempo extraordinario venía como nunca antes lo había vivido Egipto. Nadie había tenido ese sueño. Nadie sabía qué hacer. Los magos y los adivinos y los sabios de Egipto estaban totalmente confundidos, perdidos. El faraón no sabía qué hacer. El faraón lo único que sabía era que estaba angustiada su alma, que no tenía descanso, que no tenía sosiego. Sigue diciendo el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven que hebreo. A eso es a lo que Yahweh nos está llamando. A que seamos su pueblo. Y sigue diciendo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Qué está diciendo Faraón? Que yo he oído decir de ti que sabes qué hacer, que conoces estos tiempos, que tienes respuesta. ¿Será que las personas se acercan a nosotros y nos hablan de esta manera? No, yo me acerco a Diego porque yo sé que él tiene respuestas de lo que está sucediendo y qué se debe de hacer. Sigue diciendo el versículo 16, y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Primero, esto no es de nosotros, eso es del Eterno. Siempre nosotros debemos de
considerar y entender este principio. No es porque nosotros seamos especiales, no es porque nosotros seamos diferentes, sencillamente es Él en nosotros. Sigue diciendo el 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también otro sueño, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas de y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacer. Inmediatamente viene la respuesta de Yahweh, inmediatamente se sabe qué hacer, y no solamente se conoce el sueño, sino que Yahweh muestra qué hacer. ¿Y qué dice el Eterno a través de José? 34. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte todas las provisiones de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Eso es lo que Yahweh desea. Y por eso todo lo que Él nos ha brindado en este tiempo, de acercarnos a Él de esta manera, de conocerle a Él, de conocer su nombre, de conocer sus mandamientos, de observar sus leyes, para nosotros llegar a este punto de saber qué hacer, de recibir su dirección. Porque las determinaciones que vamos a tener que tomar en el futuro ya no va a ser como ahora. Usted tiene una duda, o al menos yo lo hago, y voy a Google, y le pregunta a uno al buscador a ver qué hay, qué libro, qué alternativa hay. Ya no. Va a llegar el tiempo en que eso no va a ser posible. No porque no esté, sino porque está enloquecido. Lo acabamos de leer, que Él mismo confundirá los sabios, las ciencias.
Hoy como nunca antes tenemos tecnología de lo que llaman de vanguardia, pero cada vez los desastres son mayores. Cada vez los huracanes y los tornados son más fuertes, cada vez las inundaciones son mayores, cada vez el clima está más difícil y menos predecible, cada vez los terremotos son más fuertes e inesperados, a pesar de toda la tecnología que se tiene. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Mire el 38 en adelante. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sí ven la diferencia? José tenía la comunión con Yahweh, tenía su espíritu en él, y era tan evidente que hasta los impíos se daban cuenta, hasta Faraón se dio cuenta que era diferente. Y sigue diciendo, dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Eso no es lo que va a hacer Yahweh con nosotros. Las escrituras dice que Él desea que su pueblo sea un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Y eso fue lo que hizo aquí, le pasó a José. Lo pusieron a gobernar. Tenía acceso directo a todo. Y eso es lo que Yahweh quiere. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? Comprender nuestra necesidad de crecer y saber dónde está nuestra confianza. Necesitamos crecer en Él. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Necesitamos comprender día tras día lo que está sucediendo, y lo más hermoso y espectacular que a mí me parece y me impresiona es que antes, cuando el Eterno me permitía a mí predicar, yo predicaba hacia el futuro. Yo predicaba como hipotéticamente, que van a venir tiempos difíciles, que van a venir esto, que van a venir enfermedades. Incluso yo alcancé, por la misericordia del Eterno, a predicar sobre las pandemias, que no había en ese tiempo ni una sola pandemia. En nuestra sociedad no se había registrado una sola pandemia, hasta que se registró el H1N1, que fue lo que se consideró como la primera pandemia en nuestra sociedad. ¿Y ya cuántas van? Usted sabe que en Mateo, cuando el Señor dice que habrán guerras y rumores de guerra y enfermedades, cuando utiliza la palabra en griego allí de enfermedades, no utiliza la palabra epidemia, que es la que normalmente se utiliza, sino que el Señor utiliza la palabra pandemia, una palabra que en los tiempos bíblicos era impensable utilizarla, porque pandemia traduce literalmente una enfermedad o infección a nivel global. Pan significa todo, toda la tierra. Ahora imagínese usted en el primer siglo hablar de una enfermedad que iba a abarcar toda la tierra, cuando ni siquiera se sabía qué tan grande era la tierra. Y en nuestros tiempos modernos no se utilizaba esa palabra, se utilizaba epidemia. Epi significa alrededor
y de mi enfermedad. Pues son enfermedades que estaban sectorizadas por ciudades, incluso hasta por países, pero no más. Ese es Yahweh, que conoce los tiempos, que se anticipa a las cosas. Si nosotros estamos en comunión con Él, si nosotros nos alineamos a su propósito y obedecemos a sus mandamientos, estatutos, preceptos, a su palabra, vamos a estar alineados. Y en el momento justo, vamos a estar en el momento indicado, a la hora indicada, en el lugar preciso, para recibir de Él salvación y liberación. Pero si cual Adán tomamos la determinación de vivir conforme a nuestros preceptos y de no confiar en Él, ni confiar en su palabra, pues vamos a sufrir las consecuencias de nuestro desvío. Eso es lo que Yahweh está haciendo en este tiempo. Eso es lo que Yahweh quiere con tu vida y con mi vida. Para eso nos ha llamado y para eso ha revelado sus mandamientos y para eso ha revelado su nombre. No solamente para que nosotros nos sintamos felices de ser su pueblo, que debemos hacerlo, pero ya siendo su pueblo, ¿qué debemos de hacer? Padre, muchas gracias, Rey de Majestad, por tu bondad. Gracias por tu palabra, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Este inicio de semana queda delante de usted recibiendo su palabra, entendiendo, Señor, nuestra necesidad de crecer en usted, de confiar día tras día en usted, Señor. Sabiendo que la sabiduría y la ciencia de este mundo, como lo podemos ver, está enloqueciendo, Señor. Y que aunque en este tiempo todavía nos es necesario su uso, Padre, necesitamos seguir creciendo en confianza en usted. De seguir alineando nuestras vidas a su propósito, a su voluntad. Para que por tu gracia nos dé la sabiduría de tomar las determinaciones correctas. No solamente para nuestras vidas, sino para nuestras familias, para tu pueblo, para nuestra congregación, Padre. Queremos seguir amándote, queremos seguir conociéndote. Muchas gracias por tus misericordias, muchas gracias por tu favor, muchas gracias, Padre, por manifestarte a nosotros en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra ignorancia, en medio, Señor amado, de todo lo que ha rodeado nuestras vidas. Pero usted ha tenido misericordia y hemos hallado gracia ante sus ojos. Gracias por tus bondades. Nuestras familias quedan delante de usted, Señor, rogando tu favor, rogando tu bendición, rogando tu misericordia, suplicándote, Señor, que extiendas tu favor, tu misericordia, y que por la gracia que nos asiste los cubras. Cubre a nuestros hijos, esposos, esposas, allegados, Señor, a tu pueblo. Bendice a nuestra pastora, a nuestros hermanos que están allí en el proyecto, Padre. Y siga usted obrando conforme a tu bondad, a tu favor. Nuestros hermanos en el extranjero, Padre, tu cobertura. Ángeles acampando a su alrededor, defendiéndolo, Rey de Majestad. Limpia, Señor, los aires de sus hogares, Padre. Limpia el cuarto donde descansan para que tengan ese reposo reparador, Señor. Porque sabemos la opresión del enemigo, Señor, cuando vivimos en el extranjero, Padre. Porque la soledad quiere hallar cabida, Señor. Porque la depresión acecha, Padre. Porque la angustia por los tiempos, por la economía, Señor, es más fuerte, Padre. Pero usted es nuestra confianza. Usted es el que nos socorre. Usted es el que nos alienta, Padre. Te suplicamos, Señor, por nuestros hermanos, allí en cada lugar, Señor, para que tu gracia, tu favor, los arrope, Señor.
tu paz los embriague, Señor. Padre, tu sosiego, tu calma, tu quietud, Señor, en sus almas, sea Rey de Gloria, por tu